Bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un momento fundacional, diría yo. El nacimiento de la filosofía occidental. Allá en Grecia, siglo VI antes de Cristo. Las fuentes que manejamos, y creo que esto tiene que ver con lo que algunos llaman la unidad 3 sobre este tema, ¿no? Nos muestran un cambio, pero un cambio brutal, de explicar todo con mitos a intentar entender con la razón, con la observación. Vamos a tratar de seguirle la pista a ese cambio y a los pioneros, los famosos presocráticos. Chicos, por lo de la fisis, la naturaleza, empezaron a buscar eso que llamaron el arjé. Ya no les bastaban las historias de los dioses. Querían saber cuál era el principio, la sustancia fundamental de todo. La gran pregunta era, ¿de qué está hecho el universo? ¿Y cómo funciona? Pero desde la razón. Y eso, como dices, sentó las bases de lo que hoy llamamos metafísica, cosmología. El arjé, claro, una idea central. Y los primeros que se lanzaron, fueron los jonios, ¿no? En Mileto. Hay estatales, el que dicen que fue el primero de todos. Él dijo, el agua. El agua, ¿sí? Pero más allá de que fuera el agua o no, lo revolucionario era buscar la causa dentro de la naturaleza misma, ¿cierto? No afuera. Justamente. Y después de Tales vino Anaximandro con algo, más abstracto. El apeiron. El aiperon, lo infinito, lo indefinido. Suena complejo. ¿Cómo se le ocurrió eso? Bueno, lo interesante del aiperon es que, al no ser algo definido, como el agua o el aire de Anaxímenes después, podía explicar mejor cómo surgían los opuestos. El calor, el frío, lo húmedo, lo seco. No le daba prioridad a ninguno. Era, digamos, una solución más lógica. Más elegante, quizá. Podría ser, pero lo fundamental, como decías, es esa nueva forma de ver las cosas. La naturaleza ya no es un caos, un capricho de dioses. Ahora es un cosmos, un sistema ordenado con sus propias reglas. Y la razón humana puede entenderlas. Ahí está el germen de la ciencia. Y dentro de esa búsqueda, claro, no todos pensaban igual sobre la realidad. Ahí es donde se pone, muy interesante. Pienso en Heráclito. Heráclito de Éfeso. Y su famosa frase, todo fluye, panta rei. Heráclito. La imagen esa del río, que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Es potente. El cambio constante como lo único real. Sí, una idea potente y, bastante radical para la época. Él veía el universo como un devenir constante, una tensión entre opuestos. Fuego, logos. Pero justo en la vereda de enfrente, digamos, estaba Parménides, de Elea. Parménides, el contraste total. Total. Él argumentaba, y con una lógica, implacable, que el cambio que vemos, que sentimos, es pura ilusión. Que solo el ser, así con mayúscula, es real. Y ese ser es único, eterno, inmóvil. Nada que ver con Heráclito. Pero, a ver, ¿cómo justificaba eso? Va tan en contra de lo que vivimos cada día. Vemos cambio por todas partes. Claro, ahí está lo fascinante. Parménides se apoya en la lógica pura. Es como el padre de principios básicos del pensamiento occidental. El principio de identidad. Lo que es, es. Y sobre todo el de no contradicción. Algo no puede ser y no será al mismo tiempo. Ok. Entonces, si algo es, no puede cambiar, porque cambiar implicaría no ser lo que era. Así que, lógicamente para él, el cambio es imposible. Ilusorio. ¡Wow! Entiendo la lógica, aunque choque con la experiencia. 2 visiones que, marcaron todo lo que vino después. Totalmente. Esa tensión entre cambio y permanencia es un hilo conductor en la filosofía. Y el foco hasta ahora estaba muy puesto en el universo, en la naturaleza. Pero las fuentes también nos muestran que hubo un giro, ¿no? Hacia lo humano, con los sofistas. Ya no solo el arjé. Ahora la pregunta era por la virtud, la política, cómo hablar bien. Exacto. Los sofistas eran como maestros viajeros. Y sí, cambiaron el foco. Empezaron a preguntar si las leyes, la moral, eran naturales, fisis, o solo acuerdos sociales, nomos. Y esto fue una revolución, ¿eh? Enseñaban retórica, argumentación, herramientas súper importantes para la democracia en Atenas. Eran prácticos.
A veces los tachan de relativistas, claro. Porque si todo es convención, entonces no hay verdad absoluta, no. Esa era la crítica principal. Y esa visión relativista es la que provocó la reacción de Sócrates. Ahí entra Sócrates, que no escribió nada, pero Pero que lo conocemos por sus discípulos, sobre todo por Platón. Sócrates se opuso frontalmente a ese relativismo. Se pasó la vida buscando definiciones universales. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? Con su método, la mayéutica, el diálogo constante. preguntas y respuestas. Sí, para examinar las creencias de la gente y llegar a un conocimiento más sólido. Él creía que la virtud era conocimiento. Conócete a ti mismo. Y de Sócrates, claro, llegamos a Platón, su alumno más famoso, que llevó todo esto a otro nivel. Sí, Platón quedó muy marcado por la condena a muerte de Sócrates y construyó un sistema filosófico enorme. Ahí está su teoría de las ideas, o formas, que dice que este mundo que vemos, que tocamos, es solo una sombra. Una copia imperfecta. Exacto. Una copia de un mundo perfecto, inteligible, el mundo de las ideas, eternas, inmutables, la verdadera realidad a la que solo llegamos con la razón, con la filosofía. Entonces, si hacemos un repaso rápido de este viaje, que parece seguir esa estructura de la unidad 3 que mencionamos, empezamos con esos primeros filósofos buscando el arjé, el principio de todo en la naturaleza, Tales Anaximandro. Luego vimos ese choque brutal entre Heráclito con su todo fluye y Parménides negando el cambio desde la lógica pura. Dos polos que definieron mucho. Y de ahí el giro hacia lo humano. Los sofistas cuestionando las convenciones, Sócrates buscando la esencia de la virtud en el diálogo. Y finalmente, Platón construyendo ese gran edificio de las ideas. El hilo conductor parece ser siempre ese salto increíble del mitos, al logos, a la razón. Y a buscar respuestas usando la razón como herramienta principal. Y quizás, como reflexión final que nos deja todo esto, valdría la pena pensar cómo sigue influyendo hoy esa primera búsqueda de explicaciones racionales, ese cuestionamiento de lo dado, de las apariencias que empezaron estos griegos. ¿Cómo impacta en nuestra manera actual de acercarnos al conocimiento, a la verdad, incluso a nuestros propios valores?